Muy buenos días a todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. En el día de hoy damos una especial bienvenida al doctor Luis Hernando Estupiñán Bravo. Él es el conferencista del día de hoy con el tema vulnerabilidad de ecosistemas altoandinos desde una perspectiva de sostenibilidad. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en biología de la Universidad Javeriana y doctor en ciencias ambientales del programa interinstitucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca. Él es profesor de la ULCA, allá del equipo de trabajo del doctor Marco Tulio Espinosa, a quien desde ya saludamos y agradecemos porque gracias a él estamos ofreciendo este ciclo de 5 conferencias sobre el tema ambiental. Bueno, el profesor Luis Hernando Estupiñán Bravo es profesor de la ULCA en las áreas de biología y ecología, específicamente en los cursos de biología, morfología vegetal, botánica económica, etnobotánica y ecología. Él también es coordinador del Grupo Páramo, adscrito al Grupo Sostenibilidad Ambiental en la línea Biodiversidad y Conservación. Actualmente es investigador de proyectos relacionados con la vulnerabilidad de la biodiversidad al cambio climático, específicamente en ecosistemas altoandinos. Démosle con toda sinceridad y cariño un abrazo de bienvenida al doctor Luis Hernando Estupiñán Bravo. Gracias por habernos traído este tema y adelante. Doctor Coronel Augusto Bahamón, muchas gracias por la invitación. Le agradezco especialmente y en general a la Ciudad Geográfica de Colombia. Pues tengo unos nexos afectivos muy grandes con miembros de la sociedad que ya no están, pero que de alguna manera tuvimos la oportunidad de compartir y de algunos de ellos de aprender mucho. Especialmente trabajé con Eufrasio, compartimos cargos administrativos aquí en la universidad, él al frente del programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental y yo en ese tiempo al frente del programa de Ingeniería Agronómica. Igualmente, quiero resaltar también afectivamente al ingeniero geógrafo Efraín Bravo Grijalva, quien de alguna manera me marcó en este estudio de la biología a partir de los conocimientos que él tenía y de alguna manera empecé a conocer lo que es todo nuestro territorio colombiano. Desafortunadamente, pues falleció el año pasado, pero siempre lo tuve ahí como un influenciador, como lo dicen ahora, en la parte académica. A ellos muchas gracias y especialmente a todos también los que nos acompañan en esta presentación. Ya revisando el título debería decir vulnerabilidad de sistemas altoandinos desde una perspectiva de sostenibilidad. Yo vengo de tierras de volcanes, de un municipio en donde tenemos esa riqueza también de biodiversidad y mucha riqueza de páramos, que es el municipio de Cumbal que es fronterizo, que queda en el sur de Nariño y en el cual he tenido la oportunidad de ahí de iniciar algunos trabajos, pero que los desarrollé ya más acá en el sector cundiboyacense. Entonces, voy a comenzar con esta diapositiva. Como digo, vengo de un municipio donde teníamos la presencia, y donde la tenemos, por supuesto, la presencia de volcanes, de páramos y una biodiversidad altoandina muy importante. Entonces les comentaba que además de esos lazos que tiene uno por su terruño, pues después llegué a entender lo que veíamos, pero que tal vez no entendíamos lo que se estaba llevando a cabo acá, que era uno de los efectos del cambio climático. Ese era un nevado, por eso se llamaba Volcán Nevado del Cumbal, en donde cada vez que subíamos era más difícil llegar a la nieve, porque uno de los propósitos cuando uno sube al nevado es llegar a donde se encuentra ya el casquete, donde está la nieve, y cada vez era más difícil, y cada vez veíamos menos nevado, hasta que después ya dentro de mis estudios entendí que era uno de los efectos en donde se evidencia el cambio climático. Tanto que en 1985 se declaró oficialmente ya como volcán, dejaba de ser nevado por esa característica.
Entonces esto tiene una relación bien importante con lo que vamos a ver. Entonces uno de los conceptos fundamentales es entender qué es la sostenibilidad. Ahora se está hablando mucho de sostenibilidad. Hay todo un desarrollo teórico sobre sostenibilidad y también que lo vienen trabajando las diferentes entidades. Pero hoy quiero partir de un concepto que lo desarrolla un investigador español que se llama Jiménez Herrero, en donde habla de la sostenibilidad como un proceso de equilibrio dinámico y adaptación al cambio, que me viene muy bien para la presentación, entendiendo la sostenibilidad como la capacidad que tienen los sistemas de autorregularse y autoorganizarse para los cambios. Entonces partimos de eso. Que también a veces se habla de sostenibilidad, pero de desarrollo humano sostenible, pero el desarrollo humano sostenible está más ligado a esa capacidad de las comunidades humanas y a esa posibilidad de tener un ambiente sano y productivo y que tengan la posibilidad de ese disfrute de la vida, como lo dice un referente de la parte ambiental que es Lev, en todas las publicaciones que ha hecho. Entonces, todos tenemos derecho a ese ambiente sano y productivo. Ahora deberíamos preguntarnos qué es ese ambiente sano y productivo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, para mí, este es un ambiente sano y productivo. Ver en estado de conservación, mirar por la importancia que tienen estos ecosistemas altoandinos y por la particularidad y todo el conocimiento que podemos adquirir de ellos. Pero también otras personas pueden tomarlo esto también como el derecho de todos los seres humanos, derecho pleno a tener un ambiente sano. Este es un ambiente sano, este es un ambiente productivo y al disfrute de la vida porque esto les da sustento. Entonces ahí es donde debemos empezar a plantear y a trabajar la transversalidad. Una cosa es la conservación en sí y otra cosa es el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces allá es donde debemos enfocar hacia la parte de la sostenibilidad. Y otro concepto es el de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es el grado en el cual un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente, o sea, en cantidad o potencial de daño, a los efectos adversos. Por ejemplo, la variación climática. Hay sistemas que son susceptibles y que son vulnerables. En este momento podemos decir que todos los sistemas, llámese ecosistemas, sistemas socioecológicos, son vulnerables a los efectos de cambio climático porque ya estamos viendo sus efectos directos. Para contextualizar, la ubicación, pues todos conocemos. Realmente los páramos son sistemas de lo más tropical que existe. Eh, eh, no, aquí utilizo la palabra más, pues sobra, pero son de los ecosistemas tropicales, porque a veces relacionamos lo tropical con humedad, con calor, etcétera, etcétera, sino con la ubicación. Son esas eh, zonas altoandinas que están ubicados en una latitud entre 8 grados y 11 grados norte, como digo, muy cerca a la línea ecuatorial, por lo tanto, de esas características, pero con unas variaciones bastante grandes, variaciones en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a precipitación. ¿Por qué? Aquí tenemos, por ejemplo, si miramos el tema únicamente de temperatura, en un solo día, en un ecosistema de páramo, podemos tener temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Al mediodía podemos tener temperaturas por encima de los 20 y 25 grados centígrados. Y en la tarde también temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, acercándose a medida que llega la noche a temperaturas más cercanas a los 0 grados centígrados. Entonces esto ha generado también una particularidad bien especial en toda la biota. Y ahí es donde debemos aprender. Son unas características tan específicas que los organismos están adaptados a esas condiciones. Por eso cuando los intervenimos con especies que no están adaptadas, pues estamos generando un impacto mayor en ese sentido. Hay muchas clasificaciones específicas de páramo. O sea, hablo de específicas refiriéndome a ecosistemas altoandinos, que de alguna manera se utilizan dependiendo de los intereses que tengamos. Yo les presento una que es muy conocida, por ejemplo, la de Jorge Hernández, uno de los que más sabía de biodiversidad aquí, que sabía muchísimo de biogeografía. Él nos decía que el páramo se sitúa en las cimas de las montañas elevadas, entre el límite superior de los bosques y por debajo de las nieves perpetuas. Para muchos creo que es conocida esta definición de páramos, que siempre nos hablaban de las nieves perpetuas, pero llegamos a un momento
y entendimos que las nieves no eran perpetuas, como lo pudimos ver en la primera imagen. También nos habla de que se caracteriza el páramo por la presencia de frailejón, gramíneas, pajonales, abundancia, frailejones con plantas entremezcladas, vegetación oxihidrofítica, etcétera, etcétera. Pero si vemos otras clasificaciones, Cuatrecasas subdivide páramo bajo, páramo propiamente dicho, y superpáramo, haciendo relación únicamente al nivel altitudinal y con las formaciones vegetales como él trabajó. Está también la clasificación de Holdridge, que es más una adaptación de un sistema acá a la parte tropical, que particularmente pues no lo trabajo tanto, pero que no deja de ser importante y es fundamental en los diferentes trabajos, sobre todo cuando lo comparamos con otros sistemas de otras latitudes. Y está el de Rangel, Orlando Rangel, que es uno de los que más ha trabajado en páramos, que ha trabajado en la parte de biogeografía, en la parte también de fitosociología, en la parte de taxonomía, pues él nos distribuye en páramos secos, páramos húmedos y páramos pluviales. Y aquí quisiera llamar la atención de que cuando traemos la clasificación de páramos, cuando se presentan algún interés particular, que ahora hablamos de la delimitación de páramos, a veces toma textualmente que el páramo se caracteriza por la presencia de frailejones, pero cuando se quiere intervenir y luego se pregunta, ¿y por qué llegaron aquí con un sistema productivo al páramo? Es que ese no era páramo, porque cuando llegamos ya no había frailejones gramíneas. Entonces la importancia de combinar esas definiciones y establecer una que sea general y que no deje de lado ninguna, pero que cualquier situación nos permita determinar claramente lo que corresponde a este bioma, a este piso altitudinal, a este ecosistema o a este gran sistema socioecológico que es el páramo. Los páramos son sistemas complejos adaptativos. Es otro es otro concepto bien interesante que nos permite analizarlo y comprenderlo. Y si vemos que los páramos son sistemas complejos adaptativos, debemos mirar también sus posibilidades para establecer medidas de conservación, medidas de protección. Ahí vemos algunas fotografías en donde hubo intervención fuerte del páramo, pero otra vez trata de volver a esas características iniciales de lo que es el páramo, o sea, las características de lo que nos hablaba Hernández en su definición, la presencia de páramos. Esta fue una zona cultivada, se dejó en descanso, este es un descanso de más de 10 años, en donde ya aparecen nuevamente los frailejones. Entonces vemos que el sistema se está adaptando a esa característica. Y quiero llamar la atención en esta diapositiva. Los páramos son sistemas complejos adaptativos. O sea, cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos que no tienen un punto de equilibrio, el sistema cambia de un régimen de estabilidad a otro, realmente es impredecible y conocer esas dinámicas nos va a permitir también entender para establecer políticas, para establecer proyectos, para establecer medidas de conservación, de restauración, de recuperación. Aquí, describiendo esta diapositiva, podemos ver inicialmente algo que se presenta en nuestros páramos, en nuestros sistemas altoandinos, es la implementación de plantaciones forestales y además son foráneas, siendo más específico la presencia de plantaciones de pino. Aquí tenemos la presencia donde ven los frailejones, se sembraron pinos y con el tiempo, pues las acículas, esas hojas de los pinos van cayendo y eso como tiene una resina especial van impermeabilizando esa capa superior del suelo y evitan que otro tipo de organismos sobrevivan, ¿sí? Ahora, algo que llama la atención, los pinos no se siembran en los páramos para aprovechamiento de madera porque el crecimiento es muy lento. Entonces, en otros sistemas uno puede tener madera en pino en 10 años, en 12, en 14. En los páramos no, el crecimiento es lento. Entonces, eso tiene otra connotación de que por qué sembrar pinos. Pero bueno, entonces aquí vemos la presencia en la primera diapositiva a la izquierda, cómo esas acículas van cayendo hasta, como se ve en la fotografía del centro, realmente no dieron la posibilidad para que vivan otras especies, ¿sí? Entonces se ve el colchón de acículas, esto puede ser una plantación sencillamente de un tiempo largo, de unos 50 años, por decir algo, pues no tengo el dato exacto, pero vemos esa característica. ¿Pero qué pasó? Aquí vemos un gran ejemplo de lo que es un sistema complejo adaptativo. Pues bien, las plantaciones o las plantas que están adaptadas a esas condiciones de páramo, pues por las condiciones del suelo no se pudieron desarrollar ahí. Entonces viene otra presencia de plantas
Entonces comienzan a desarrollarse en los troncos de los pinos. Una formación epífita, pero bien interesante, que dice, bueno, no estamos para desarrollarnos en el suelo, podemos utilizar otra. Es un complejo adaptativo y además impredecible, algo que no se esperaba en ese sentido. Entonces, cuando uno tiene ya un páramo intervenido durante mucho tiempo, por ejemplo, por la presencia de plantaciones de pino, la solución ya no es tumbar el pino o tumbar las plantaciones. Es posible que generemos un daño mayor en ese sentido, sino darle la posibilidad a ese sistema que es sostenible, que se adapte a los cambios. Por eso hablábamos de ese concepto inicial. Y no llegar a esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces el páramo es resiliente, pero ¿hasta qué punto es resiliente? Entendiéndose la resiliencia como la capacidad para absorber las perturbaciones de su entorno, incluyendo su capacidad de cambio, pero también la mantención de las relaciones entre sus componentes. O sea, si vemos acá, pues ya llegó de alguna manera a un equilibrio de acuerdo a esa capacidad adaptativa que tiene el sistema. Pero acá no le estamos dando la oportunidad, entonces va a ser resiliente en ese punto y acabar con las plantaciones de pino cuando ya están implementadas por más de 40, de 50 años, pues vamos a generar estos problemas y acompañado pues de otras circunstancias que se puedan presentar alrededor de esto. Entonces, el páramo es resiliente, pero hasta cierto punto. Es resiliente mientras tiene esa capacidad para absorber las perturbaciones de su entorno. Y ahí es donde debemos enfocarnos a estudiar hasta dónde resiste, ¿sí? Pero la idea es no llegar a eso. La idea es establecer políticas, como digo, proyectos de conservación en ese sentido. Pero ¿cuál es la importancia del páramo? Yo creo que esta es una de las cosas que siempre nos han estado mencionando y ahorita en la presentación pues se hablaba de esta situación. El páramo, ¿por qué es importante? Ahorita miramos la diversidad biológica y esas interacciones bióticas, pero alguien que vive en el páramo, que es habitante, que produce en el páramo, a él que le interesa la diversidad biológica. Pero ahorita vemos por qué es importante y que de alguna manera va a tener unos efectos positivos, pues esa conservación. La regulación hídrica. Todos conocemos la importancia del páramo por esa regulación hídrica. Son esponjas, son almacenadores de agua. En el páramo es donde se intercepta el agua, se almacena y se va dosificando, se va distribuyendo. Como decía el coronel, va formando esas cuencas. Esas pequeñas gotas de agua van formando esos hilos, van formando esas quebradas, luego van formando esos ríos. Y eso es bien importante. Un dato interesante aquí es, por ejemplo, el territorio nacional tiene continental 1.141.748 kilómetros cuadrados. Ese es el dato que tomé. Y el páramo, o sea, la extensión del páramo es de apenas 14.400 kilómetros cuadrados, o sea, corresponde al 1.3% del territorio. Pero ese 1.3 del territorio abastece de agua al 75% de la población colombiana. Sabemos que la población colombiana está ubicada en su mayoría hacia la zona altoandina. Se está surtiendo de agua aproximadamente a los 38 millones de habitantes. De aquí ya deja de ser un ecosistema, sino que ya debemos empezar a analizarlo como un sistema socioecológico en ese sentido. ¿Y por qué mirar la importancia de la biodiversidad? A veces miramos la biodiversidad así como especies diferentes, el número de elementos que son diferentes dentro de un ecosistema, y en este caso de este sistema altoandino que es páramo. Entonces yo quiero resaltar la importancia desde otro punto de vista y lo podemos ir relacionando con todo lo que tiene que ver con efectos de cambio climático y cómo podemos tomar medidas, sobre todo de adaptación al cambio climático. Datos que he tomado, y hay muchos datos, solamente por cuestión de tiempo, estos dos ejemplos. La biomasa aérea en el páramo acumula entre 13.21 y 183 toneladas por hectárea de carbono, de acuerdo a un trabajo que hicieron estos autores en el 2017. Ahí ya estamos hablando de la biomasa aérea, de la importancia de la biodiversidad. Y un solo género de plantas, Polylepis, es un grupo de la rosácea, digamos, su hoja es como parecida a la fresa, pero estos son arbustos de aproximadamente de 8 a 10 metros de altura que se caracterizan en el páramo y que sobresalen
pueden capturar hasta 2 toneladas de carbono por hectárea por año. O sea, los páramos son tan importantes en esa captación, en esa captura, como puede ser un bosque tropical bajo, una selva como una selva amazónica. No es competir por los ecosistemas, cada ecosistema es estratégico. Los páramos no son más estratégicos que los otros ecosistemas, sino hay que mirar su relación también directa como sistemas que aportan hacia la comunidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, aprovechando la COP16 que se presenta ahora entre octubre y noviembre, que es una posibilidad que tenemos de trabajar este tema de la biodiversidad y la responsabilidad que tenemos como país y la responsabilidad que tienen los otros países con Colombia con respecto a la biodiversidad. Entonces, ahí dentro de ese mismo paréntesis coloco el símbolo de este encuentro de la COP16, que es la flor de Inírida, que se llama la flor eterna. Y eso tiene una simbología muy grande porque nos está también demostrando que la naturaleza es muy resiliente. Esta planta frente a condiciones extremas puede permanecer, puede florecer, aunque esa no es una flor, sino una inflorescencia, viéndolo desde el punto de vista botánico. Y cada flor que se presenta ahí tiene una simbología dentro de la COP16. Entonces, no es, o digamos, es importante aprovechar esa oportunidad que nos da esta COP16 para hablar de esos temas y hablar de esa responsabilidad. Por ejemplo, en estos días miraba los datos que reporta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la deforestación, que en el año 2021 se deforestaron alrededor de 174.103 hectáreas, que es alarmante, ¿no? Mirándolo en extensión. Y en el 2022 disminuyó en un 29.1%. ¿Sí? Eso es una de las cosas bien interesantes porque hubo una disminución, pero tampoco nos podemos alegrar porque si hacemos cuentas, en 2 años se perdieron 297.620 hectáreas. Entonces hay que mirar con mucho cuidado esas cifras y eso estamos hablando de deforestación. Y la pregunta que nos hacemos desde la academia y que siempre queremos aclararla, y bueno, y con respecto a toda esa biodiversidad que se está perdiendo, a esa cobertura vegetal que no necesariamente es arbórea. O cuando hablamos de deforestación, no hay que mirar solamente el árbol como individuo, sino el árbol como todo un sistema, todo un ecosistema. Un árbol puede albergar muchísimas especies, por ejemplo, muchas especies de epífitas, desde criptógamas, fanerógamas, muchos organismos, de insectos, aves, mamíferos. Entonces la biodiversidad es grande. Entonces cuando se pierde, no solamente se pierde árboles. Y cuando queremos hacer políticas, no solamente sembrar árboles. La mejor política es evitar que se den esos procesos de pérdida de los ecosistemas. Y ahí viene lo más importante. Entonces, aprovechemos lo que nos permite esta COP16 para hacer frente, digamos, y hacer unas discusiones muy grandes sobre el papel que tenemos frente a la biodiversidad y algo que vale la pena pues aprovechar este. Ahora con respecto a los suelos, ya hablamos de la biodiversidad, 2 ejemplos muy puntuales, como digo, si uno revisa bibliografía, puede encontrarse con ejemplos que también son muy sorprendentes con respecto a esa capacidad de captura de carbono por parte de toda la biodiversidad. ¿Y qué pasa con los suelos? Nosotros ahí vemos una fotografía en donde vemos la importancia que siempre la tenemos clara, que los suelos son almacenadores de agua. Y eso sí ha sido fundamental y por eso hablábamos de las cifras tan importantes en ese sentido. Pero si miramos desde captura de carbono, hay un trabajo bien interesante también desarrollado en el 2017 que se menciona que entre 0 y 40 centímetros de profundidad de estos suelos orgánicos, el carbono almacenado puede variar entre 119 y 397 toneladas por hectárea bajo vegetación natural. Cuando quitamos la vegetación, cuando quitamos estas capas orgánicas de suelo, pues vamos a perder esa capacidad. Y en otro trabajo nos mencionan que entre 0 y 60 centímetros de profundidad, el carbono almacenado está entre 537 y 472 aproximadamente toneladas de carbono por hectárea en páramo arbustivo. Siempre estamos relacionando el suelo con la biodiversidad, con la cobertura vegetal. Y de ahí viene la importancia de empezar a relacionar la biodiversidad con estos aspectos. Por lo tanto, el páramo es un reservorio de carbono y al conservarlo, pues se evita la emisión de este elemento a la atmósfera y además las otras funcionalidades que vemos que ahorita lo vemos.
Otra cosa también es que está presentando ahí sobre los riesgos relacionados con el clima. Va a depender de la magnitud y del ritmo de calentamiento. Y hace un momento hablábamos de esa capacidad resiliente que tiene el páramo, hasta cierto punto. Entonces la idea no es esperar hasta qué punto es resiliente el páramo a ese calentamiento, a ese cambio climático. Hay que mirarlo, hay que analizar los niveles de vulnerabilidad y anticiparnos a toda esa situación y establecer medidas de mitigación y adaptación que se implementen en cada caso particular. Entonces nosotros desde el grupo de investigación hemos planteado tres enfoques que estamos tratando de trabajarlos, pero que es importante y fundamental con respecto a los impactos que se están presentando en estos ecosistemas altoandinos y qué sucede con el cambio climático. Hay un enfoque que lo proponemos, esto no está publicado todavía, sino que lo estamos pues desarrollando a través de la investigación. Bueno, el cambio climático es otro factor más que afecta estos ecosistemas altoandinos, como afectan las actividades agrícolas intensivas, agrícolas y pecuarias, el establecimiento de plantaciones forestales, la extracción de suelos orgánicos que se presenta desafortunadamente en nuestro país, las quemas indiscriminadas, muchas de las quemas son provocadas y están relacionadas con las actividades agrícolas y pecuarias, el cambio climático, el atractivo turístico, la explotación minera, la utilización del recurso hídrico en ese sentido. El cambio climático es un factor más, pero debido a que estas actividades son muy fuertes y generan un cambio bastante potente en los ecosistemas. Por ejemplo, la agricultura intensiva. Es una fotografía real, es una fotografía que sucede en nuestros ecosistemas por encima de los 3.500 metros. Previo a esto hubo una quema ocasionada precisamente para ampliar la zona agrícola. Luego viene el volteo. Aquí cabría el término volteo de tierras, bueno, pero en este caso no se utiliza el volteo del suelo utilizando maquinaria agrícola, cosa que está prohibida por los daños, todo lo que causa. Si miramos con la importancia que presenta el páramo, esa capacidad de almacenar el carbón, pues lo estamos perdiendo en ese sentido. Las quemas. Aquí vemos una quema que afortunadamente se apagó, digamos, por las condiciones ambientales que favorecieron para que se apague este incendio, pero en donde muchos individuos representantes de estas especies vegetales características lograron sobrevivir. Y esta fotografía es bien interesante y es como el punto de partida para establecer también ideas de que las plantas nos están dando mensajes, de que nosotros hay que aprender de las plantas para establecer medidas de adaptación, medidas de captación. Una cosa cuando les mencionaba y cuando les mostraba el nevado del Cumbal, una de las prácticas que la recuerdo muy bien de niño era que se bajaban los bloques de hielo para los famosos helados de hielo. Además porque se suponía, habría que probarlo, les daba unas características especiales de sabor. Pero a mí me llamaba mucho la atención que duraba mucho tiempo sin derretirse. Entonces, ¿cómo hacían las personas para bajar el hielo? Pues lo envolvían en hojas de frailejón y también ayudado el pajonal que es característico de eso. Y eso lo hacía que un bloque de hielo podría estar en ese estado sólido más de 8 días. Cuando llegué a estudiar en la Universidad Nacional y la parte botánica me interesó mucho esas adaptaciones vegetales y veía, claro, esas hojas están adaptadas para una regulación térmica de la planta. Y mire cómo las personas, sin saber de esas características específicas, la manejaban. O sea, hay un conocimiento que también lo conocen y ahí es donde le damos sentido a lo que es el diálogo de saberes. Saben muchas cosas, nosotros sabemos otra. ¿Y cómo no permitir ese diálogo de saberes como otra forma de conocimiento? Entonces, eso me llamó mucho la atención y cuando uno mira las adaptaciones, ya estudia en detalle, vemos que las plantas nos están dando información muy valiosa para esas medidas de adaptación, inclusive de mitigación. La minería, la minería es un problema que se está presentando en ecosistemas altoandinos y eso ya pues es conocido por todos. Y también cuando les mostraba la fotografía del Cumbal, quería mostrarles que ahí había explotación minera. Dice, hay personas que
sacan azufre y lo comercializan, pues sacan esas rocas. Entonces había una práctica que nosotros pues la conocíamos cuando subíamos al Nevado. Personas que desarrollaban como una especie de trineos en madera muy pesados, no hacían como, no sé cómo hacían para subirlos hasta 4.000, casi 4.800 metros sobre el nivel del mar, y allá sacaban esas rocas cercanas a los cráteres del volcán en donde se da esa riqueza del azufre, y se lo cargaban, y lo cargaban a esos trineos, y por ahí lo bajaban. Y esos trineos nos servían a nosotros porque era un camino seguro de ascenso al Nevado. Pero ahí también entendí que la minería puede ser sostenible. Ese era un tipo de minería sostenible. No generaba, era sostenible tanto para el sistema, pero también sostenible para las personas, una sostenibilidad económica que les permitía vivir en ese sentido. No recuerdo muy bien, pero creo que la mayor parte de ese azufre lo comercializaban y se lo llevaban para el Ecuador, y de allá pues lo aprovechaban de diferentes maneras. Pero deja de ser sostenible la minería cuando ya está dentro de ese espacio que llamamos páramo. O sea, no es estar en contra de la minería, y eso lo tenemos claro. Nosotros dependemos de muchos compuestos obtenidos de la minería en nuestra vida diaria, pero es pensar cómo se debe enfocar esos procesos mineros para que sean sostenibles. Por normatividad, no puede haber minería en los páramos, pero la minería por lo general está por fuera de las fronteras de lo que llamamos páramo, pero de alguna manera pues está interviniendo con eso. Aquí tenemos ejemplo de explotación de carbono, es para el establecimiento inicialmente de minas, pues hay otros efectos adicionales, como utilizar la siembra de eucaliptos, de secar para hacer los túneles y luego hacer las perforaciones, pues y esas perforaciones generan un impacto. La presencia de los hornos, por ejemplo, aquí en la zona cundiboyacense, la producción de coque es frecuente, que es una especie, es un proceso bastante complejo, pero se desarrolla con unas temperaturas que están por encima de los 500 grados centígrados, que está muy relacionado. Es un proceso, como les digo, mucho más complejo, pero es como una especie de deshidratación del carbono que se obtiene o que se extrae, pero que en lugar de generar pues beneficios directos al sistema, sobre todo en la parte de agua, lo que está haciendo es pérdida de agua por evaporación, y también el recurso hídrico. Ya el abuso, digamos, también en el manejo o en la construcción de infraestructura para obtención de recursos. Esto hay que evaluarlo, ya esto hay que y valorarlo, pues es necesario, pero también tiene sus límites. Y aquí adicional, podemos mirar la presencia de plantaciones de pino, como les indicaba inicialmente, que pueden llevar muchos años y que ahorita ya es más grave quitarlas que, que dejarlas. Entonces hay que más bien trabajar en esa misma evolución que se presenta en el sistema. ¿Cuál es nuestro enfoque 2? El enfoque 2 es cuando miramos al cambio climático como un factor impulsor. O sea, tenemos nuestros impactos particulares, ya sea por actividades agrícolas, por las plantaciones forestales, pero ese impacto adicional de cambio climático pues nos proyecta, nos amplifica los demás impactos, y esto está generando unos problemas bastante complejos en ese sentido, pues que es importante evaluarlos también para tomar medidas de adaptación. Y la otra es el enfoque 3, que el cambio climático está por encima de todo. El cambio climático, o sea, los efectos que produce el cambio climático no son comparables prácticamente a los otros efectos, ¿sí? Nosotros particularmente nos vamos por el enfoque 1, pero no hay que perder de vista, y pueden aparecer otros enfoques y en algún momento llegaremos a la conclusión, pero más importante que llegar a la conclusión a cuál enfoque le trabajamos es llegar a ver qué medidas más bien tomamos, ¿sí? Entonces, cómo trabajamos con las comunidades, cómo trabajamos con el gobierno, cómo trabajamos con, con el ente privado, con el sector privado. El sector privado por lo general apoya para la investigación aplicada. Aquí también necesitamos el apoyo para investigación básica. No puede haber investigación aplicada sino investigación básica. Uno cuando está en esas reuniones de universidad sector productivo, los del sector productivo tienen muy buenas intenciones, pero siempre están enfocados a esa parte. Yo no sé si las universidades públicas y privadas no hacen investigación básica, ¿quién la hace?
Entonces es necesario partir de eso. Y a partir de esa investigación básica, pues viene la investigación aplicada. Pero necesitamos en ese sentido también el apoyo. Entonces hay un planteamiento para abordar estos estudios de sistemas altoandinos. Aquí sí ya hablamos de sistemas altoandinos porque son sistemas complejos. ¿Por qué decimos complejos? Porque desde que inicié la presentación hablamos de esa relación que existe entre los seres humanos con estos y que se presentan de múltiples maneras, a diferentes escalas. Ustedes que manejan pues y que saben y que pues estamos hablando de la ciudad geográfica, ese concepto de escala es fundamental. O sea, ¿a qué escala tenemos que trabajar? ¿Sí? ¿Y en qué contextos? Una cosa es desde el contexto global, desde el contexto nacional, o lo trabajamos desde el contexto regional, o desde todos los contextos, pero con un fin único y estando de acuerdo, no empezar a trabajar por separado. Entonces, esos como sistemas complejos, como les mostraba el ejemplo inicialmente, se presenta de múltiples maneras, ¿sí? En esas diferentes escalas. También las dinámicas de los ecosistemas tienen influencia en la cultura, las relaciones de poder, en las actividades económicas. Se deben abordar desde las relaciones humano-ecosistema, el páramo como un sistema socioecológico. Es fundamental. Nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar con agricultores que utilizan ese método o ese esquema de los barbechos, de lo que es dejar descansar la tierra. Y eso ha sido bien interesante y nosotros vimos que es un proceso que es sostenible, sostenible para el sistema, sostenible para las comunidades, en resumen, es sostenible para el sistema socioecológico. Porque una cosa puede ser sostenible para el ecosistema, por otro lado puede ser insostenible para el sistema social, pero que nos interesa que sea integrado para el sistema socioecológico. Y aquí también muchas veces se menciona de que la pobreza está relacionada con la vulnerabilidad, pero cuando hablamos de sistemas socioecológicos, nos toca tener mucho cuidado en ese sentido, no extrapolar términos sin conocer las particularidades de cada sistema. Por ejemplo, cuando trabajamos lo de barbechos, las personas pues, están ya acondicionadas a eso y reciben beneficios. ¿Qué sucedió con la pandemia? Perdón, con la pandemia también, pero con la guerra de Ucrania. Los costos de los insumos agrícolas subieron tanto que producir una hectárea de papas se volvió ya muy grande, muy difícil, casi imposible para algunos productores por su capacidad económica. Pero los que manejaban este sistema no tuvieron ese problema porque el tiempo de descanso les permite ahorrar esos recursos económicos, pero que eso pues el sistema lo capta y eso lo va transformando a través del tiempo. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar en barbechos hasta de 10, de 15 años como máximo y veíamos que tiene esa capacidad y por eso analizábamos de que es un sistema complejo adaptativo, el sistema como tal. Entonces, vale la pena seguir explorando y eso es lo que podremos llamar también agricultura de bajo impacto. Con respecto a la normatividad sobre la delimitación de páramos, se dice en las resoluciones se puede hacer agricultura de bajo impacto, pero no hemos hecho investigación de agricultura de bajo impacto. ¿Qué es una agricultura de bajo impacto en estos sistemas altoandinos? Hay también otro frente de investigación de trabajo y se requiere trabajos urgentes que hay que hacerlos ante esta crisis tan grande que tenemos. Entonces hay intervenciones de actividades culturales, políticas, sociales, económicas que producen esa transformación en el ambiente. A mí particularmente hay muchos enfoques y cada uno pues lo puede asumir desde su punto de vista, desde su formación, etcétera. Es el enfoque de territorio, porque se asume como el espacio donde se construyen relaciones sociales y donde se manifiestan las dinámicas de interacción con la naturaleza. Entonces, en este enfoque nos permite desarrollar ese tipo de trabajos, interacción directa con estas comunidades. ¿Y qué otra cosa también es fundamental? Caracterizar el sistema socioecológico. Tomo como referencia al autor que ustedes miran ahí para hacer algunas preguntas y con base en eso podemos irlas resolviendo y establecer proyectos. Por ejemplo, ¿cuáles son las fronteras espaciales de nuestro sistema socioecológico? ¿Los páramos son islas biogeográficas?
Entonces, si son islas biogeográficas, tienen unos límites muy específicos. Si son unos sistemas, pues mucho más abiertos, y nosotros, sin estar directamente en el territorio del páramo, dependemos de esos recursos que se almacenan ahí y los aprovechamos. Entonces, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera del páramo de Chingaza, por ejemplo? No es la frontera que nos delimita parques nacionales, es la frontera en cuanto a los servicios que nosotros aprovechamos. ¿Cuáles son los componentes claves de esos sistemas socioecológicos? Que nos permitan que el sistema tenga o sea resiliente. Porque cuando acabamos con esos componentes claves, ahí sí es diferente y podemos estar llegando al punto de no retorno. ¿Cuáles son los servicios clave del sistema ecológico que utiliza el sistema social? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuál es el perfil histórico? A veces no conocemos la historia y es fundamental, la historia ambiental del sistema en los diferentes contextos también, nivel local, nivel regional y multiregional a nivel de país. ¿Cuáles son las variables de control que actúan como impulsores de cambio en los ecosistemas y sus servicios? ¿Qué factores son controlables y qué factores no lo son? ¿Cómo la estructura institucional actual, hablando de políticas, las relaciones de poder y los derechos de propiedad que se relacionan con los procesos de toma de decisiones y el proceso de información? Cada pregunta de estas se puede convertir en un gran proyecto y es difícil de solucionarlo. Aquí hago otro paréntesis pequeñito. Nosotros siempre nos dijeron, y sobre todo cuando uno hace presentaciones a nivel, por ejemplo, de diversidad de páramos, es que ya el páramo está sobre caracterizado. ¿Para qué estamos ya sabiendo, ya sabemos lo que hay ahí? ¿Para qué estudios de caracterización? No, es lo contrario, nos falta mucho. Nos falta mucho por conocer interacciones. Una cosa es conocer el componente y otra cosa es conocer esas interacciones. Y esas interacciones son fundamentales para conocer también la misma dinámica que se presentan estos sistemas. Entonces hay esa potencialidad en ese sentido. Hay resoluciones, la coloco aquí, fue intencional, una copia de una resolución de la delimitación de un páramo. Pudo haber sido cualquier páramo, en este caso tomé el páramo Guerrero, muy cerca aquí donde estamos, en donde siempre me llama la atención. Yo leo las resoluciones, bueno, todas son parecidas, pero nos habla de que las coordenadas que corresponden a la delimitación están en los anexos. Desde el punto de vista geográfico sería bien importante conocer esos anexos. Yo nunca he podido acceder a esos anexos. O la página está caída o hay problemas, pero ahí es donde tenemos información muy valiosa, si esa delimitación es efectiva. Sería otra charla hablar de la delimitación de páramos, porque ahorita nos extendemos, pero la delimitación que se hizo, pues no se realizó de la mejor manera porque faltó ese componente social. O sea, que las comunidades tuvieran participación en esa delimitación, más que una limitación impuesta, como esas comunidades que viven y que dependen directamente de esos sistemas también sean escuchadas y tengan también sus propuestas, que las cuales las podamos integrar dentro de todas estas políticas nacionales de delimitación de páramos. Para su punto de vista, hay dos formas de ver. Son fotos recientes de dos páramos complejos, de dos complejos de páramos diferentes, en donde la primera está el Santuario de Flora y Fauna, Juaneta Alto Río Fonce, y la otra, el páramo Rabanal. Entonces, miremos, la del páramo Rabanal dice área protegida, y la otra dice un santuario de flora y fauna. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay diferencia. Es importante involucrar estas zonas de reserva o estas zonas protegidas de todas estas políticas de conservación y manejo de estos sistemas alpandinos, solamente para llamar la atención que miremos la fotografía que se encuentra pasando el aviso que está ahí. ¿Y qué otra cosa también que hay que trabajar? Como les decía, esta es una presentación más para llamar la atención en ciertos aspectos, ponernos de acuerdo e irlo trabajando paralelamente, que es sobre la apropiación social del fenómeno. Cuando trabajamos con esas comunidades, cuando trabajamos nosotros también, como realmente que dependemos de esos servicios. A mí no me gusta hablar mucho de servicios, pero bueno, de esos servicios que nos ofrece estos sistemas, como es el caso particular de los páramos.
Si las personas no perciben los cambios ambientales, no pueden actuar o podrían conducir a la toma de decisiones cuando no es una prioridad. Yo creo que es fundamental trabajar de la mano con esas comunidades. Muchas veces nosotros somos conscientes de percibir esos cambios. Nos afecta ya cuando se toman medidas, por ejemplo, el racionamiento de agua. Uy, algo está pasando y algo complicado. Los embalses están disminuyendo su capacidad. No tenemos almacenamiento suficiente para 8 millones de personas que somos los usuarios aquí en Bogotá, muy por encima de esa cifra. Entonces, ahí empezamos, pero yo creo que es desde el momento que tenemos sistemas, incluso en buen estado de conservación, hablar y anticiparnos a esos problemas y así podemos tener mayor posibilidad en la solución. También otra cosa que de frente la gente desconfía que frente a un problema con causas tan complejas o intangibles, las acciones personales tengan algún sentido. Y además no hay claridad cuál es la solución. Por ejemplo, cuando hablamos de estos grandes fenómenos, por ejemplo, el cambio climático. Entonces una persona lo ve, digamos, lo escucha, lo ve en televisión, lo ve en las redes, lo ve por todo lado, pero no lo siente directamente, ¿sí? Entonces, directamente sobre el campo trabajar en esto y hacer ver que uno tiene esa capacidad de profundizar en ese conocimiento. Y aceptando la magnitud de un problema, las personas no están convencidas de su capacidad de contribuir a la solución del problema porque esto se presenta a gran escala. Y ahí viene ese concepto de escala, empezar a trabajar a pequeñas escalas para generar esa aceptación en la magnitud de los problemas que se están presentando. Y ya para ir terminando, también hay que valorar la vulnerabilidad, hay que valorar diferencialmente entre sistemas. Una cosa puede ser un páramo que hace parte del sistema de áreas protegidas y otro que no está dentro del sistema de áreas protegidas. Una donde hay una intervención antrópica muy fuerte y otro en que no. Entonces, para caso es importante. Entonces, el mensaje es valorarlo de diferentes maneras, desde diferentes disciplinas, pero integrarnos entre las disciplinas, tener una mirada multidisciplinaria o ir avanzando, así sea interdisciplinaria hasta llegar a la multidisciplinaridad. ¿Y en qué vamos? Estamos volviendo a nuestros inicios en los estudios básicos también y vemos que es fundamental empezar a trabajar en ellos, que es empezar a identificar bioindicadores de estos efectos, indicadores de cambio climático. Por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo estudios, esa relación entre insectos y plantas. Por ejemplo, estas son unas micropolillas asociadas a un grupo muy característico de los páramos, que son las ericáceas. Y las ericáceas están en esas zonas que son más rocosas, por eso hablamos del cordón de ericáceas, que nos están enviando mensajes. O sea, esto es un indicio de que algo se está presentando y ahí es donde estamos trabajando y por eso lo llamamos línea base todavía, porque es muy complicado ya llegar a conclusiones en ese sentido. Y ahorita cuando acaba de pasar ese fenómeno del niño y empezamos a ver muchas particularidades. Vuelvo, insisto, las plantas nos están enviando mensajes y unas respuestas sorprendentes. En pleno fenómeno del niño, cuando no había llovido, cuando las radiaciones eran muy altas, empezamos a notar que muchas plantas lo expresan de diferentes maneras. Empiezan a acelerar sus procesos de reproducción. Estas observaciones todavía tenemos que evaluarlo para llegar a ya conclusiones definitivas. Entonces vemos eso, o sea, las plantas de alguna manera están proyectando en que las generaciones, en que la descendencia esté presente ahí y se vaya adaptando a esos cambios y no solamente pensar en el individuo como tal, ¿sí? Ahí volveríamos al concepto original de desarrollo humano sostenible. Entonces vemos aquí cómo las tasas de reproducción se manifiestan de diferente manera y algo en particular que también llama la atención, por ejemplo, este es el pino presente en esos ecosistemas altoandinos y algo que empezamos a notar, la pigmentación de esos estroilos, o sea, de esas estructuras reproductivas, a tomar esas coloraciones que la habíamos visto en otro tipo de plantas. Entonces,
Hay toda una gama de temas, pero hay una problemática única. Y ahí es donde debemos unirnos, trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Como dije inicialmente, este era un panorama muy general. No quería llenarlos de datos, de gráficas que son bien importantes, sino más bien enviar un mensaje de cómo trabajar estos ecosistemas. Muchas gracias a usted, doctor Luis Hernando Estupiñán Bravo, y sinceras felicitaciones. Usted da la impresión de que lo que está diciendo lo ha vivido, ¿no? Que usted nació y vivió de niño en las faldas de una montaña y eso lo transmite con orgullo, ¿no? Y sobre todo con el sentimiento del pedagogo, enseñar las cosas buenas y reunidas en una palabra, sostenibilidad. Nosotros podemos sobrevivir como especie humana, pero no tenemos que dañarle el futuro a otras especies. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y todas las personas que se han conectado por el Internet. Como siempre, nos despedimos con esta frase. Gracias, doctor Luis Hernando Estupiñán. Bueno, y con esta frase nos despedimos. Que Dios nos lleve de la mano.